Hola gente, espero que estén teniendo un excelente día. En el video de hoy vamos a estar viendo el proceso para crear un controlador, el cual nos va a permitir borrar archivos. Hay que recordar que nosotros estamos haciendo subida de archivos a S3, por lo tanto necesitamos hacer dos cosas. La primera es borrar los archivos de nuestro bucket de S3, porque esto al final de cuentas va a generar un coste. Tener archivos o espacio ocupado dentro de ese bucket genera su coste y tenemos que estar purgándolo de alguna manera. Y por otra parte tenemos que hacer el borrado en nuestra base de datos del registro correspondiente a ese archivo. Entonces, de alguna manera son dos pasos que necesitamos manejar. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Antes de nada, si el video te parece útil, te gusta, te pido que des like, que comentes, que te suscribas. La verdad es que eso me apoyaría bastante. Y vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que requerimos. Si nos ponemos a pensar, lo único que vamos a estar ocupando es el ID del archivo. ¿Por qué? Porque realmente para borrar solo ocupo saber qué archivo voy a estar borrando. Entonces vamos a ponerle aquí este parámetro de ID file y vamos a crear nuestro controlador que vendría en esta parte de los archivos. Entonces vamos a ponerle aquí delete file controller. Y ya dentro de este controlador va a ser bastante similar a uno que ya teníamos, que es el de delete folder. La verdad es que la mayoría de CRUDs son bastante simples en este tema de eliminación e inserciones. Entonces vamos a aprovecharnos de eso y vamos a copiar esto. Vamos a ponerle aquí en lugar de delete folder, le vamos a poner delete file controller. Y recordarán que está dividido en dos partes. El try, que va a intentar ejecutar estas líneas. Y el catch error, que es para capturar cualquier error que surja, ya sea de nuestra base de datos o que sea algo que esté ocurriendo de manera inesperada. Entonces vamos a ponerlos así. Dentro del try vamos a estar recibiendo nuestro ID del file. Entonces vamos a ponerle aquí ID del file. Este validador de esquema lo vamos a estar utilizando, pero va a ser de nuestro file getSchema, me parece, o getFileSchema. Que este de aquí, si recordarán, esto lo único que hace es una validación en el ID, que es justamente lo único que vamos a estar recibiendo. Entonces por eso es que lo voy a estar ocupando. Vamos a borrar esta parte porque ya no se está usando en este apartado. Aquí vamos a devolver otra vez el error en el caso de que SOD identifique que hay un error con el dato que le estamos proporcionando, que no tenga el formato necesario. Y aquí viene el apartado, ¿vale? De nuestra base de datos nosotros vamos a hacer un delete, no del folder, sino lo que vamos a hacer es del archivo. Entonces vamos a ponerle aquí del archivo. Y por otra parte aquí vamos a estar poniendo un where donde nuestro archivo, nuestro ID de archivo, que es el ID file, va a ser exactamente igual que este que nosotros le estamos pasando. Ahora va a ser un returning de los datos que estamos borrando. En este caso podemos usar uno que ya habíamos estado utilizando, que es este de aquí, que es con la forma de los archivos. Entonces vamos a ponerlo esto aquí. Simplemente va a regresar un objeto una vez que borre el dato en nuestra tabla. Va a regresar un objeto que tenga esta forma, el ID del folder, que va a estar mapeado de la tabla file con el ID folder. El file name va a estar trayéndose también de esa tabla, pero de la propiedad file name y así, ¿no? Nos va a generar este objeto. Y ahora por otro lado, lo que vamos a estar eliminando ya no van a ser folders, va a ser un file. Y esto como tal generaría la opción de eliminar de nuestra base de datos. Ahora nos hace falta de alguna manera validar la parte de eliminar de nuestro bucket. Entonces vamos a borrar simplemente, por aquí. Y para ello vamos a checar una parte de la documentación de AWS. Aquí van a ver que está la opción de deleting a single object. Hay varias formas de eliminar cosas. Aquí estamos eliminando objetos, pero podemos eliminar buckets y diferentes cosas, pero realmente lo único que a nosotros nos interesa son los archivos. Entonces para ello vamos a ver que en la documentación hay varias formas, a través de la consola, utilizando comandos, utilizando la REST API que ofrece AWS, pero nosotros lo vamos a hacer mediante programación. Entonces, dentro de este apartado, que es el SDK, van a ver que aquí está la opción de Delete Object Command, que viene de la librería de AWS 3 SDK, ¿vale? Y aquí lo que está haciendo, van a ver que
requiere el cliente, que esto ya lo habíamos configurado, y básicamente le pasa el comando de delete object command con los parámetros que está buscando, que es el nombre del bucket, y por otra parte la key, que la key es la que nosotros estamos guardando en nuestra base de datos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer, y para ello pues vamos simplemente a recordar que dentro de nuestra librería tendríamos una configuración para el cliente de S3, que esto es lo que justamente nos permitía subir archivos. Van a ver que aquí tiene pues acceso a las diferentes partes, y esto es lo que necesitamos estar utilizando, porque aquí es donde se va a mandar a llamar este método send, ¿vale? Entonces vamos a irnos aquí, y antes de eso tenemos que asegurarnos de obtener una cierta cosa. ¿Por qué? Aquí van a ver que me pide la key, que es el objeto que identifica este archivo dentro del bucket de S3, y nosotros lo tenemos guardado en nuestra tabla, sí, pero en este apartado de el AWS Key. La cuestión es que si nosotros de alguna manera intentamos borrar utilizando este resultado, lo que estaríamos obteniendo aquí ya es el archivo borrado, y si después queremos borrar el archivo, sí podemos acceder a esta propiedad, pero el problema que vamos a tener es que si ocurre algún error a la hora de borrar el archivo de aquí, no se va a completar, no se va a borrar de aquí, del bucket de S3, pero sí se va a borrar de nuestra tabla. Entonces eso puede generar un problema, porque no se va a borrar de uno de los lados, pero sí del otro. Con lo cual, lo que quiero al final de cuentas decir es que de alguna manera tenemos que hacer una consulta primero a nuestra tabla antes de borrar. Luego hacer el proceso de eliminación en S3. Y ya una vez hecho el proceso de eliminación de S3, ahora sí tenemos que proceder a borrar. Entonces para ello vamos a simplemente poner aquí este resultado. Y le vamos a decir que tenemos que hacer una consulta. Entonces vamos a ponerle aquí const file to delete. Y lo que vamos a estar haciendo es, vamos a hacer nuestra consulta a nuestra base de datos, que sería de nuestra base de datos, vamos a hacer un query a la tabla, que es en este caso la de archivo, y le vamos a hacer que encuentre el primer archivo que tenga. Aquí, en este caso vamos a ponerle el where, donde se cumpla la siguiente condición, que es justamente esta misma de aquí. De hecho, vamos a copiar esto y vamos a pegarla. La condición es que el ID del archivo en la tabla tiene que ser igual al que yo le estoy pasando de mi URL, que va a estar capturándose en este apartado, ¿vale? Esto me puede regresar un objeto de tipo archivo con esta forma que me ofrece el returning, o en el caso de que no encuentre nada, a ver, vamos a ver, perdón, es aquí, en el caso de que no encuentre nada, me va a regresar un undefined. Entonces hay que capturar ese posible error en el caso de que no exista ese ID. Y le vamos a decir que si no existe el file to delete, entonces tenemos que regresar un error 400, que es básicamente un error de que algo está haciendo mal el usuario. Y aquí le vamos a poner el error que vamos a estar capturando, que sería tanto aquí como aquí. There is not any file with that ID. Vamos simplemente a decirle que no existe ningún archivo con ese ID. Por lo tanto, aquí ya estaría capturando ese error. Y ahora sí viene la parte de eliminar. Aquí vamos a poner un await. Y como vemos en la documentación, tenemos que hacer un s3.client. Y aquí le vamos a poner un send. El método send recibe el comando que vamos a estar mandando a llamar. Pueden haber varios tipos de comando, pero nosotros vamos a utilizar el delete object command. No, perdón, delete object command, que es este que viene aquí. Van a ver que pueden hacer varios referentes también a eliminar el bucket, si desean eliminarlo o alguna otra cosa. Y esto van a ver que esto es una clase, ¿vale? Como es una clase, necesitamos crear una instancia, ¿no? Un objeto a partir de esta clase. Para crear un objeto, recuerden que es con el operador new, que sería new. Y aquí le vamos a dar los parámetros que recibe esta clase a la hora de hacer una instancia, que son un objeto, y este objeto recibe dos cosas, que es el bucket, que es el nombre del bucket al cual nosotros estamos accediendo, y por otra parte recibe la key, que nosotros
que es el identificador que identifica a ese archivo dentro del bucket de S3. Entonces, si ustedes se van aquí a su bucket, el nombre básicamente es este que se encuentra aquí. Este lo pondrían en duro. O otra forma, nosotros ya lo habíamos guardado en unas variables de entorno, entonces vamos a ponerle aquí que de los archivos de MVs vamos a obtener el bucket name, AWS bucket name. O les digo, podrían poner simplemente una cadena de texto con su nombre del bucket, ¿vale? Y por otra parte, la key esta la tenemos registrada aquí en nuestro file to delete, entonces vamos a ponerle file to delete. Y aquí vamos a acceder al atributo que es AWS key. Entonces, esto ya haría la eliminación del archivo en el bucket. Y ya finalmente lo que haría sería eliminarlo, pero de nuestra tabla de base de datos, ¿vale? Vamos a guardar este apartado. Y ahora sí vamos a importarlo dentro de nuestras rutas. Y vamos a ponerle delete file controller, que esto es aquí. Necesitamos estar autenticados para hacer eliminaciones, entonces vamos a ponerle aquí el validate token y vamos a guardar esta parte, ¿vale? Ahora, dentro de mi bucket, la verdad es que he estado borrando archivos porque les digo, no quiero estar purgando todo, en el caso de que se me olvide por lo que sea apagar. Entonces vamos a crearnos un archivo. Entonces voy a elegir un archivo de aquí de mi sistema de archivos, que por ejemplo este de logo blue. El nombre lo vamos a poner mi prueba archivo a borrar, yo creo. Vamos a poner este nombre de aquí. Este es un SVG. La verdad es que no importa mucho el nombre aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar creándolo. Entonces vamos a darle aquí en send. Van a ver que ya se creó justamente este archivo dentro de la carpeta. Entonces, si yo vengo aquí a inspeccionar esos archivos, van a ver que por aquí tiene que estar mi archivo. Lo puse, creo que lo puse en otro apartado, ¿verdad? Ah, no, estoy viendo aquí la otra carpeta. Entonces vamos a ponerle aquí el root, que es el apartado de esto. Y aquí tiene que estar mi prueba archivo borrar, ¿vale? Como ven, ya se subió. Y si yo inspecciono justamente mi bucket, van a ver que aquí ya se creó ese archivo que podemos borrar. Van a ver que por aquí de alguna manera va a salir la key, si no recuerdo mal. Creo que es en permisos, no me acuerdo bien dónde está, para que la vieran explícitamente, pero bueno, la key es ese ID. Entonces ya como vieron ya se subió. Ahora lo que vamos a proceder es a probar la parte del borrado. Entonces vamos a ponerle que aquí este archivo tiene este ID de folder. Vamos a copiarlo, vamos a darle aquí copiar y vamos a ponerlo aquí. Recuerden que como es necesitas estar logueado en los headers. Los headers aquí tienen que ponerle el token de borrado. Entonces vamos a ponerle aquí el out token, o como, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón. Sí, out token. Entonces vamos a ponerle aquí el out token. Esto es en los headers. Y la parte de esto, que es el token de inicio. Entonces vamos a darle así. Y le voy a dar a send. Entonces vamos a darle. Y miren, me dice que se ha borrado exitosamente. Si yo me voy aquí a mi carpeta, esto ya tiene que haber desaparecido. Y de hecho sí, ya desapareció. Y por otra parte, aquí, si nosotros refrescamos, van a ver que ya no va a estar este archivo. Y me dice que ya está vacío, ¿vale? Como tal, ya eso sería todo por la parte de eliminar archivos. Si el video te ha gustado, te pido que des like, que comentes, que te suscribas. La verdad es que eso me apoyaría bastante. Y sin más por el momento, que tengan un excelente día.